noches, docente. Hoy empezamos la videoconferencia con el tema de las normas y procedimientos para la emisión y registro y control de las certificaciones médicas por incapacidad temporal y maternidad en salud. Ok, entonces el día de hoy vamos a recibir la capacitación. Esta capacitación va hacia los profesionales de la salud autorizados a emitir CIT, de los cuales son médicos especialistas, médicos cirujanos, médicos de control, médicos de personal, cirujanos dentistas y obstetrices. Los criterios generales para emitir el descanso médico o CIT es que el asegurado regular acreditado con derechos al mismo, determinado por el tipo de seguro y cobertura que genera subsidio por incapacidad temporal o maternidad. El periodo de incapacidad es de acuerdo a la guía de calificación de incapacidad temporal para el trabajo sustentado en la historia clínica. El paciente con latencia no se le otorga SIT, cónyuges que ingresan a laborar tampoco. Vamos con la siguiente. Para la emisión del SIT se verifica qué tipo de contingencias puede ser, en estas, de las cuales existen dos tipos de contingencias comunes o contingencias laborales. Dentro de las contingencias comunes se encuentra la enfermedad común, que es el número 1, accidente común, que es el número 2, accidente de tránsito, que es el número 7, maternidad, el número 5. Y dentro de las contingencias laborales existe la enfermedad profesional o accidente de trabajo, que vendría a ser el número 3. Y también se tiene que verificar si el paciente cuenta con cobertura de SCTR. El SIT consta de usuario y auditoría. Por emergencia no hay SIT retroactivo. Se otorga por permanencia en cada servicio. Es decir, en observación, si el paciente está en observación, le generan un SIT. Si pasa a hospitalización, le generan un SIT. Si pasa al área de UCI, también le tienen que generar un SIT. Y si pasa al área de UCIN, también le tienen que generar el descanso. A los pacientes fallecidos se les genera hasta 340 días y fecha exacta de fallecimiento, pues, ¿no? La fecha de emisión del SIT en consulta externa es al término del acto médico. La regularización es en referidos continuadores del servicio, es decir, si hay un pequeño vacío entre cita y cita. Referidos es a partir de la fecha de cita. En emergencia es al término de la atención o del acto médico. En hospitalización, al alta o cada 30 días en caso continúes hospitalizado. Y la regularización por médico de control es solicitado por el médico tratante con acto médico sellado y firmado dentro de la historia de cada paciente. En consulta externa, los asegurados con SIT vigentes en el momento de la consulta y en caso el médico tratante considere prolongar el periodo de incapacidad, se expedirá un nuevo SIT indicando con fecha de inicio del nuevo periodo y la fecha de la consulta médica. En ningún caso la fecha de inicio de incapacidad será anterior o posterior a la fecha de la consulta médica. Si el asegurado requiere un tratamiento o control permanente mayor a 30 días, el médico tratante expedirá el siguiente SIT manteniendo siempre el periodo consecutivo, independientemente de la fecha de cita o control, según la tabla incluyendo domingos y feriados. En el servicio de emergencia o urgencia, la fecha de emisión del SIT por emergencia no podrá ser un día anterior ni un día posterior a la fecha de la atención. Por procesos agudos o cuando el diagnóstico sea del tipo presuntivo, se otorga un SIT hasta por un máximo de 48 horas de corresponder. En el caso que el asegurado que son ingresados a sala de observación, se le otorga un SIT desde el ingreso del paciente
a emergencia o urgencia hasta el ingreso al área de hospitalización o al alta de emergencia. Para los casos de cirugía menor tipo D o E, traumatología y otros que pudieran ser resueltos durante la atención de la emergencia, se otorga un SIT teniendo en cuenta que el control y seguimiento se realiza por la consulta externa. En el caso de las referencias, el establecimiento de salud de origen emitirá un SIT. En casos de emergencia o pacientes que necesiten continuar el tratamiento en otros establecimientos de salud. En los casos de confirmación diagnóstica, el SIT se expedirá vía regularización desde la fecha del pasaje de ida de la ciudad de origen hasta la fecha del pasaje de retorno. Y en contrarreferencias, el establecimiento de salud de destino expedirá el SIT de corresponder. En los casos de emergencia o pacientes cuya continuidad de tratamiento fueron resueltos y con necesidad de asistencia sanitaria. Una vez confirmado el diagnóstico y otorgado el tratamiento especializado, se emitirá el SIT. 7. Aquí como podemos ver las disposiciones generales de lo que significa o corresponde a la Directiva Sanitaria 015, que en este caso le corresponde a E-Salud del año 2014, y también las disposiciones específicas. Aquí también podemos ver algunos indicadores que son manejados más que todo por los médicos auditores, de los cuales se ve un indicador de porcentaje de disminución de días de incapacidad temporal y la fórmula en que se entrega este descanso. La frecuencia siempre va a ser mensual, no puede ser anual. Y la fuente es los sistemas de carga de SIT, que vendría a ser la historia clínica o los sistemas informáticos de salud. Normalmente se busca disminuir un estándar de disminución del 10%. Y estas auditorías las hace el gerente, el director de la red o el responsable de OJIT. Muchas gracias por su atención. Esperemos que les sirva esta capacitación para que puedan brindar un servicio adecuado a los médicos, a los pacientes, y que no sigan ocurriendo los mismos problemas que existen por el momento.